Estamos con Diego Bocio. Bienvenido, Diego, y gracias Juan, por estar en Día Cero. Muy buena pregunta. Claro que sí. Me da pie. Una pregunta de cierre perfecta para la conferencia de prensa. Ahora, la pregunta que tenemos para hacerte a vos es: ¿cuánta pobreza dejó el kirchnerismo? ¿Cuánta pobreza dejaron ustedes antes de irse del poder? Me parece que hay un dato estructural que hoy se ve reflejado, que un tercio de la población o no tiene trabajo formal. Básicamente, la última estadística que nosotros vimos en diciembre del año pasado era un 35% de los argentinos no tenían trabajo formal. A eso se le suma quizás un gran porcentaje de trabajadores formales que tienen bajos ingresos. Y lo que está demostrando que la Argentina, independientemente de una serie de políticas que entendemos que han sido buenas, porque la asignación universal por hijo, el plan de inclusión jubilatoria han dado protección, han dado ingresos ciudadanos a millones de argentinos, todavía no ha encontrado el camino del desarrollo, no ha encontrado un camino del desarrollo que permita crecer, incluir, que las familias puedan tener un trabajo digno, que las familias puedan tener su casa, puedan ir a un buen colegio, que se puedan alimentar nutricionalmente bien. Y eso es un gran desafío que tiene la Argentina. Yo nunca compartí esa idea de que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Me parece que era casi una tomada de pelos. Nunca la compartí. Estábamos pagando 3,5 millones de asignaciones universales a familias, a 1.800.000 familias que evidentemente requieren de ese ingreso de manera permanente. De todos modos... Perdón, también... en el momento igual no hubo mucho debate dentro del oficialismo con respecto a eso, ¿no? Sí, hubo debate. Quizás fue una de las causas por las cuales perdimos la elección, digamos. Si vos ves una cosa y la gente ve otra cosa, evidentemente por eso, entre otras cosas, no tuvimos el resultado electoral que teníamos esperado. Eso no significa que todas las cosas se hicieron mal. Yo creo que hubo muchas cosas muy buenas para rescatar, y también quiero advertir, y me parece que tu pregunta va en esa línea, es que durante los últimos 9 meses hubo una caída muy grande de los ingresos de los argentinos. Vamos a datos muy concretos. La inflación del último año fue 42-44% a esta fecha, y las jubilaciones aumentaron un 31%. Hay 12-14 puntos de diferencia para un montón de jubilados que evidentemente tienen necesidades. El aumento inflacionario, el agravamiento de la inflación, porque había inflación antes, pero se agravó, la caída en las ventas, ¿no? Vos no hablas con cualquier empresario y te dice en la Argentina que cayeron ventas. Uno camina por la calle en cualquier pueblo de la Argentina y ve un montón de locales a alquilar. Hay una situación comercial complicada, las pymes están en una situación delicada. Bueno, esa situación también agrava, y evidentemente el gobierno tiene que tomar nota de que el punto de partida no es hoy, el punto de partida es una situación estructural que hay que resolver, y en esto lo único que comparto con Macri, el conjunto de los argentinos. Acá habrá sectores, por momentos se crecerá, y eso significará que se puede distribuir, y es la mejor manera de distribuir, pero por momentos no se crece y habrá que aplicar políticas para distribuir, porque hay un dato. Una de las primeras medidas de Macri fue reducir las retenciones, y las retenciones a la minería. Y yo recuerdo que al día siguiente la tapa de un diario del interior del país mostraba, le habían bajado las retenciones 5 puntos a la exportación y habían echado 180 personas en una minera en Neuquén, creo que de origen chino. Entonces, me parece que también tiene que ser un esfuerzo de todos, empresarios, gobiernos, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y fundamentalmente la política, ¿no? Que sea parte de la solución y no del problema, ¿no? Ahora, Diego, todas estas cosas que vos recién enunciabas que tienen que ver con políticas que en definitiva han afectado a los trabajadores. Desde tu lugar, en el bloque justicialista, ¿no han tomado decisiones que han favorecido que se tomen estas políticas? Como por ejemplo el pagarle a los fondos buitre, digamos, se le pagaron 16.000 millones de dólares a los fondos buitre, cuando la situación de muchos trabajadores en Argentina es realmente preocupante. Sí, pero el pagar a los fondos buitres era una necesidad. Cualquier gobierno, sea Scioli, sea Macri, había que resolver eso porque no había dólares para resolver las necesidades de financiamiento de la industria. Pero ahora hubo una fuga de 10.000 millones de dólares. Sí, a ver, hay un problema estructural en la Argentina de demanda de dólares, eso nadie lo discute. Ahora bien, la resolución de los holdouts, yo no voté todos los artículos, modificamos mucho, yo no ratifiqué los acuerdos, nuestro bloque no ratificó todos los acuerdos porque creíamos que era una facultad del Poder Ejecutivo. Entendemos que los acuerdos nunca son perfectos, son posibles. Había una decisión de un nuevo gobierno de resolver esa situación y acceder al mercado financiero para contar con dólares para que la economía se pueda mover. Nosotros, esa no es una medida de ajuste, es una medida justamente de resolver como se resolvió el Club de París. Está bien, pero ahora si mirás en retrospectiva, Diego, ¿para qué sirvió ese pago a los fondos buitres? No, a ver, eso en el tiempo. Es como cuando vos estás en una familia, está en una situación de veraz.
Y la verdad, discute la deuda, la sigue discutiendo, va a juicio, le fallan en contra, va a la Cámara, le fallan en contra, va a la Corte y la Corte le dice, mirá, no vamos a opinar sobre el tema, queda firme lo de la Cámara. Hay un montón de discusiones y en algún momento tenés que poner de acuerdo para decir salgo del veraz. Y eso es lo que hizo la Argentina. Si fue bueno o malo, tendrá que decirlo eventualmente la justicia. Nosotros tomamos una decisión como bloque justicialista de darle la señal a los argentinos de que ese tema había que resolverse. Pero no es una medida de ajuste. Si no hubiese estado resuelto el tema de la deuda, posiblemente el déficit debería haberse financiado con emisión, posiblemente tendríamos otros desequilibrios macroeconómicos. Yo creo que hay que controlar mucho la deuda con respecto a PBI, deuda con respecto a exportaciones. Hay ahí un proyecto de ley en el Senado que me parece que deberíamos reflotar de control de deuda, pero independientemente de eso, nosotros no votamos ninguna medida de ajuste. Todo lo contrario, votamos el no despido a la ley que después vetó Macri, antidespido, porque veíamos una situación compleja. Hemos propuesto una ley que tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de autopartes, para que un auto, a iniciativa de Oscar Romero, que es nuestro presidente de bloque y viene de Esmata, para que un auto tenga más partes nacionales. Un auto tiene 12, 14% de partes nacionales, queremos llevarlo al 30%. Me da la sensación de que hay dos cuestiones: o vos votás en contra todo, hay algunos que eligieron eso, o cuando viene un proyecto del Ejecutivo vos decís, esto sí, esto no, queremos mejorarlo, en esto vamos a acompañar. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo barco. Diego, quisiera preguntarte, sí, porque vos, si no veías a Cristina todos los días, la veías día por medio cuando estaba en el gobierno, más o menos, yo te veía seguido en la Casa Rosada, pero lo cierto es que eras parte de un gabinete muy activo, sobre todo en el rol social. En función de lo que pasó y después de 3 años de ocultamiento de las cifras de pobreza, ¿cómo tomaban las decisiones, sobre todo vos en tu área que tenía un fuerte rol de ayuda social, cómo tomaban las decisiones sin ningún tipo de datos certeros? Pues fíjate que toda la asignación, las jubilaciones tenían una ley de movilidad que era muy buena. Yo cuando asumí ya estaba en funcionamiento la ley de movilidad jubilatoria y uno la puede discutir, pero la verdad que era uno de los mecanismos por los cuales actualizabas las jubilaciones y el resto de las asignaciones, sobre todo los 2 últimos años, y siempre dio por encima de la inflación, menos este año. Siempre, si uno analiza anualmente, hubo semestres que no en nuestra gestión, que fue el primer semestre del 2014. ¿La inflación Congreso? La inflación la que quieras, Congreso, inflación verdadera, la inflación la que quieras ver, o el índice de inflación de los economistas, lo que sea, siempre daba por encima. Pero